Bueno, la parte que viene ahora es para que aprendan a usar estas tablas que quedan acá en un PDF de esto, quedan para que después cada uno se lleve a su casa, después se organizan con acá la gente del colegio para ver cómo hace para... Bueno, acá hay todo un desarrollo de cálculo de carga que con ustedes lo vamos a pasar de largo porque yo supongo que para ustedes esto es pan comido, digamos, ¿no? Así que no, así vamos un poco más rápido. Bueno, básicamente vamos a hacer este orden, ¿no? Es decir, cómo funciona la estructura, que ya bastante vimos, qué cargas van a estar actuando y cómo funcionan estas tablas, cómo se usan, y después hacemos algún ejemplito y después le paso acá la posta al ingeniero. Bueno, cualquier estructura va a necesitar tener plano rígido para poder ser estable, ¿sí? Esos planos rígidos que acá están amarrachados, digamos así, destruidos, podrán ser muros de corte o tabiques, cruces de San Andrés, pórticos y los diafragmas horizontales. Bueno, los diafragmas horizontales son nuestros entrepisos, nuestras cubiertas planas, nuestras cubiertas a dos aguas, también es un diafragma horizontal, siempre que tenga un cordón inferior horizontal, una bovedilla, un forjado, cualquier forjado que ustedes quieran, va a ser una losa de hormigón armado, todo eso es un diafragma horizontal. Bueno, pero en particular el que a nosotros nos interesa es el del entrepiso, la cubierta. Bueno, los muros de corte, en nuestro caso, los muros de corte, bueno, ustedes los conocen, son los tabiques de hormigón, de lo que sea. Y en nuestro caso va a ser el panel con su diafragma de rigidización. Ese sería un muro de corte para nosotros. Y finalmente la cruz de San Andrés, que ya la vimos, es un agregadito que nosotros hacemos encima del panel. En otras estructuras se pone, digamos, dentro de un marco, la cruz de San Andrés, y nosotros la ponemos encima de lo que tenemos. Bueno, estas son las cargas que va a poder tomar cada una. La cruz está exclusivamente para una carga horizontal. Los pórticos van a poder tomar horizontales y verticales, y si estuvieran empotrados en el sentido perpendicular también podrían tomar una carga perpendicular al plano. Los tabiques, igual que los pórticos, van a tomar las mismas cargas, y los diafragmas horizontales tomarán cargas en su plano y perpendiculares al plano. De estos elementos, acá el único que nosotros no podemos hacer, digamos, en steel frame es el pórtico. Digamos, el pórtico no tiene resolución porque nosotros no te encontré, yo por lo menos yo no la encuentro, la manera de empotrar una columna a la fundación o de hacer un nudo rígido, digamos, unión viga-columna. Es decir, no la veo fácil para los perfiles que disponemos. Sin meter eso en tu panel yo no le encuentro la manera, digamos. Entonces no hay forma de lograr un diafragma con un pórtico, porque no puedo hacer el pórtico. Bueno, básicamente en nuestra estructura de steel frame hay dos cosas para calcular: los montantes, que serían como columnas flexo-comprimidas, y las vigas flexionadas, ¿sí? No hay más nada para calcular. Bueno, la cruz de San Andrés, que sería el único extra, digamos, pero es como que es un 2 más 2, digamos. Bueno, las vigas podrán tener forma así de reticulado, o ser perfiles de alma llena, ¿sí? Nosotros en ese caso estaríamos usando nuestros perfiles en forma simple, es decir, puesto uno solo, o irlos combinando de acuerdo a lo que necesitemos. Armar secciones cerradas. Bueno, acá tendríamos unas dos secciones cerradas. Siempre tendríamos, para hacer secciones cerradas, tenemos que combinar perfiles C y perfiles U. Bueno, la ventaja de sería que tiene más almas verticales, digamos, ¿no? Bueno, los esquemas de cálculo
El del montante es siempre así. El montante en nuestra casa siempre va a ser una viga simplemente apoyada vertical con una carga axial y una carga perpendicular. ¿Sí? Sí, no tiene otra posibilidad el montante, excepto. Las vigas no, pueden llegar a ser vigas continuas, ser simplemente apoyadas, pero las tablas estas están hechas solo para vigas simplemente apoyadas, así que en eso es una limitación que tiene la tabla, que sirve solo para tener una idea, porque en general en un entrepiso cualquiera uno va a aprovechar la ventaja de hacer vigas continuas y no tramos independientes, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene, digamos, la tabla. Bárbaro. Bueno, las cargas que actúan, ustedes las conocerán todas muy bien, son las permanentes, las sobrecargas, el viento, la nieve y el sismo. Bueno, de las cargas permanentes uno básicamente las tendría que contar en el CIRSOC 101, pero mucho no hay ahí porque como esto es muy específico, pero estas cargas, digamos, se resuelven con los proveedores de las cosas. Uno va y dice, esta placa, bueno, ¿cuánto sale y cuánto pesa, no? Y así puede uno tener el peso de todos los materiales que va a poner dentro de la construcción. Las sobrecargas sí las sacan del CIRSOC 101 y el viento, nieve y sismo de los CIRSOC respectivos, digamos, ¿no? Bueno, yo para hacer esto usé ¿cómo se llama? El CIRSOC más nuevo de viento, que no sé si ustedes están al tanto del nuevo reglamento, que habla de una acción global en la estructura, así como el más viejo, así que quedan más o menos los mismos valores, y después unas acciones locales que sirven, en nuestro caso, para dimensionar los montantes. Bueno, acá no hay ninguna novedad, si ustedes van a tener presiones a barlovento, a sotavento, como tuvieron siempre, es decir, esto no hay nada nuevo en la acción global, es la misma de siempre, digamos, por ahí con otros coeficientes, pero bueno, cuando uno calcula esta carga global, lo que hace con esa carga es determinar la carga que va a parar a las cruces de San Andrés, ¿sí? Esto sería lo que uno estaría haciendo acá. Y nosotros no lo vamos a hacer acá, vamos a ver nada más, no vamos a calcular la carga total de viento, sino vamos a ver nada más unas vigas y unos montantes para que ustedes vean cómo funcionan las tablas. Bueno, y estas presiones locales, digamos, están asociadas con el ancho de ráfaga que puede haber sobre una estructura, entonces se supone que en ciertos lugares de la estructura puede haber una carga de viento mayor que la global. Entonces a eso se refiere la carga esta local, digamos, bueno. Y se definen dos zonas, la de aristas obviamente y la del centro de las paredes, y en las cubiertas está la 1, 2, 3, digamos, acá. Es decir, que la de la cubierta no la vamos a ver, digamos, pero las zonas de las cubiertas se llevan los otros números, acá no quedan la 4 y 5, que son las zonas de viento de los montantes. La 5, no sé si lo dije, lo vuelvo a decir, es mayor que la 4, que es obvio, ¿sí? Y ahora vamos a ver en un grafiquito más o menos cuáles son los valores de cada uno. Bueno, para acá, yo lo que quiero es esa carga que está actuando en un montantito para poder dimensionarlo. Quiero esa carga local grande para dimensionar el montante en la zona de esquina y en la zona de medio. Bueno, esa carga se llama P, succión de viento de diseño en componentes y revestimiento, y tiene esta fórmula. GCP y GCPI son dos coeficientes y QH es una carga de viento. Bueno, el valor de la presión esta, del coeficiente de presión interna, tiene dos opciones que están relacionadas con la cantidad de abertura que tenga. Bueno, el coeficiente interior entonces tiene posibilidad de tener dos valores, que es 0,18 y 0,55, y por supuesto siempre van con el mismo signo, es decir, nunca se restan entre ellos, ¿no? En valor absoluto, el peso es suma.
El 0,18 es para un lugar donde las ventanas, la cantidad de, ¿cómo se llama? El área de las ventanas cumple unas ciertas relaciones respecto a la área de muros en todas las cargas. Es decir, es como que tiene ventanas más chiquitas, para decirlo de alguna manera, y el otro, el que es parcialmente cerrado o parcialmente abierto, tiene más posibilidad digamos, como tiene ventanas más grandes, tiene más posibilidad de abrirse y por lo tanto la presión esta interna es mayor. Si uno no tiene ganas de andar calculando a ver si es cerrado o abierto, toma el 0,55, es una opción. Bueno, estos son los valores del coeficiente de este GCP, que es el externo actuando sobre el panel. El 0 está por acá, acá tengo las presiones que son iguales para ambas zonas, y acá están las succiones, que las 5, como ya habíamos visto, más grandes. Bueno, este coeficiente depende del área efectiva digamos, del viento actuando sobre el montante, y calcular esa área efectiva uno simplemente mira cuánto vale, toma el valor del coeficiente, y si no hay una fórmula, es decir, solo lo calculan con la fórmula. Bueno, es decir que ya tendríamos la parte de los coeficientes, nos quedaría para calcular QH, ¿sí? Perdón, ¿cuál es la área efectiva? El área efectiva es la altura del montante por la separación entre el montante, es decir, es el viento que está incidiendo, pero con un límite. Dice que si ese ancho es menor que la altura dividido 3, hay que tomar la altura dividido 3. Cuando nosotros tenemos 40, salvo que tuviéramos un panel muy bajito, que cumpliría la condición de que el ancho fuera mayor que la altura dividido 3 en un panel de 1,20 m, si no, siempre va a valer la altura dividido 3. Entonces es la altura por la altura dividido 3. Ese es el área efectiva, ¿sí?, de nuestros montantes, y en general de todas las cosas que calculen es esa o el ancho efectivo, ¿no? Bueno, esta es la presión dinámica QH, que bueno, depende de varios coeficientes y por supuesto de la velocidad y del factor de importancia. El factor de importancia es como el de antes, digamos, ¿no? El edificio es el hospital, tiene factor de importancia más alto. Bueno, este es vivienda, acá yo supongo que estamos por calcular una vivienda, así que digo categoría 2, coeficiente de importancia 1. La velocidad yo elegí Puerto Madryn porque es un lugar de viento contundente, digamos, para que miremos más o menos lo que da. El CADE es un factor que tiene en cuenta como la forma del edificio. Si el edificio es como prismático, digamos, KD vale 0,85. Y si fuera como una torre muy finita, no una torre, como un pilar, algo muy delgadito, un obelisco, una cosa así, ahí tiene otros valores, pero nosotros no vamos a calcular cosas raras, así que para lo que calculamos siempre va a ser 0,85. El KZT responde a la ondulación del terreno. Para un terreno más o menos plano vale 1, y el KH es un coeficiente que depende de la altura de la cubierta y la altura media de la cubierta y de la rugosidad, ¿sí? Bueno, las rugosidades son parecidas a las del zigzag anterior, solo que acá están, digamos, puestas con letras, qué sé yo. D es la exposición costera, es decir, algo frente al mar o al Río de la Plata, por ejemplo. C es el campo, B es una ciudad como podría ser Córdoba, el Gran Buenos Aires, cualquier ciudad del interior es B, digamos, un lugar donde hay una cierta densidad de... Y el A es el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, un lugar con muchísima densidad de edificios muy altos, digamos. Bueno, y los casos 1 y 2, 1 es componentes y revestimientos,
y 2 sería el sistema principal. Quiere decir que el coeficiente que yo quiero leer corresponde al caso 1. Entonces, elegida la zona A, B, C o D y definida la altura del edificio, que yo elegí para este ejemplo 6 metros, leería el coeficiente, que en este caso va a valer 0,72, ¿sí? Bueno, acá está un poco escrito, entonces, y bueno, y después con todos esos, digamos, con valores que fui definiendo antes, calculo los QH para todas las exposiciones. Podría haber elegido una exposición acá también, ¿no? Pero bueno, dejé todas, digamos, para que uno use cualquiera, y después entré a la fórmula original de la presión del viento, y dejé el GCP porque depende de la altura, que todavía no la definí, la altura del montante en este caso, ¿sí? No la de la cubierta. Así que digo, bueno, si el montante va a medir 2,70, si va a medir 3,20, eso después uno vendría a la formulita, calcularía el área para esa altura, entraría a la tabla, leería el coeficiente y sacaríamos P, ¿sí? Que lo vamos a hacer en el ejemplo. Bueno, del sismo, bueno, les hago algún que otro comentario nada más. La estructura de steel frame siempre va a estar acá, siempre va a estar del plafón para el origen, digamos. ¿Por qué? Porque el steel frame son en general construcciones bajas, es decir, nadie hace estructuras muy altas por, digamos, pues se vuelve antieconómica la planta baja en la medida que yo me vaya, la planta baja y todas las subsiguientes, ¿no? En la medida que uno ponga muchísimos pisos. Entonces, primero son bajas, después tienen los diafragmas de rigidización, que ya le limitan las deformaciones, y a su vez las cruces de San Andrés, es decir, que la deformación de nuestra estructura es pequeña. Por lo tanto, si la estructura entrara a oscilar por una acción sísmica, lo va a hacer con una deformación chiquita, es decir, va a tener una amplitud de oscilación chiquita y un periodo propio pequeño, ¿sí? Ese sería el tema. Nosotros vamos a estar siempre en esta zona. Es decir, acá no se podría usar el recurso de hacer una estructura flexible para que disipe energía moviéndose, todo eso no, eso no iría acá. Bueno, en ese caso de tener el periodo propio de la estructura menor que el del inicio del plafón, la fórmula para calcular la pseudoaceleración es esta, y la del factor de reducción es esta formulita con este coeficiente de utilidad, que lo que recomienda el IMPRES es, con toda la suerte del mundo, tomen 1,25, pero solo tienen que tomar 1. Y el ILAFA, que es como un INCOSE pero latinoamericano, recomienda que sea 1, es 1. Entonces, en definitiva, cuando esté actuando el sismo, nosotros no hacemos ninguna reducción, porque si mu vale 1, R vale 1, y cuando yo divido acá, no hice ninguna reducción, es decir, el factor de reducción no hay, digamos. Entonces yo voy a tener a la estructura de steel durante el sismo en periodo elástico, ¿sí? Es decir, no se va a plastificar nada, es decir, se deteriorará, saldrán las placas, qué sé yo, pero la estructura cuando termine el sismo va a quedar como era antes, ¿sí? No va a tener deformaciones de plástica, que por ahí tiene una lógica, porque nosotros no tenemos ningún hiperestático acá, ¿no? Es decir, todo es isostático con uniones atornilladas, así que por ahí es como que es razonable. Bueno, esto es un datito nada más para tener en cuenta de que la carga sísmica va a ser grande desde el punto de vista del coeficiente C, digamos, ¿sí? Ahora, este valor W, que es el peso de la estructura más el porcentaje, la sobrecarga, toda esa historia, esto sí va a ser chiquito. Entonces, igual así va a ser una carga más chica comparando esa misma construcción con una de mampostería, ¿sí? Bueno, la tabla usa, por un lado, el método de las tensiones admisibles y por otro lado el de la mayoración de cargas, ¿sí? El nuevo CIRSOC nos recomienda
estos estados de carga mayorados, estos que están acá. El 303 dice, usen estos para calcular perfiles livianos, así con estos valores, ¿sí? Siempre magnificando, digamos, aumentando más una de las cargas, que en el caso este será la sobrecarga. Las letras son permanente, L es sobrecarga de uso, esta es sobrecarga de cubierta, nieve, viento y sismo, ¿sí? El sismo viene sin coeficiente porque las cargas que yo calculo con el 101 ya son últimas, digamos, ¿no? Bueno, y estas son las que vamos a usar en los ejemplos. Bueno, y a su vez dice, para calcular estados límite de servicio, usen estas combinaciones, que son feroces estas combinaciones. La verdad, entre que las sobrecargas de cubiertas son grandes, puestas así sumadas dan todo gigante, digamos, ¿sí? Que dan como constricciones más grandes, digamos, por ese lado. Bueno, ¿entendieron hasta acá más o menos cómo es la historia? Es divertidísimo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el libro ¿sí? Tiene básicamente 3 capítulos y después al final hay una serie de detalles constructivos, de qué sé yo, de cómo se hace un dintel, de los nudos de las cabreadas, que está lindo que lo miren porque es la parte más divertida de todo el libro, es esa. Bueno, en el primer capítulo habla de generalidades, material, y los que nos interesan a nosotros son el capítulo 2 y el 3. El capítulo 2, este libro se hizo en el 96. En ese momento estaba, obviamente, el anterior se hizo, el de estructuras livianas, el 303 viejo, digamos. Entonces este capítulo está calculado con el 303 viejo. Y este capítulo está calculado según la AISI, no me sale, con las cargas mayoradas, pero de aquella época también el AISI, ¿sí? Es decir, todo viejo es esto. Bueno, es decir, que después en el medio hubieron millones de cambios que después vamos a ir viendo algunos. Es decir, que esto es relativamente útil, no vayan a pensar que esto es una perla o algo así que de acá sacan la... Es decir, está bastante lejos de la realidad, está lejos de la realidad en alguna que otra cosa. Bueno, después de que salió la tabla, las cosas importantes que cambiaron es que el acero no es más, que ya algo lo comenzamos antes, no es más el SAR 280, sino que es ese 230, 250, no sabemos cuál, pero es más chico. Los perfiles se achicaron también, eso también pasó. El perfil C tenía desde el 200 para arriba, este ancho no era 40, sino que era 44, ¿sí? Y entonces les pareció que era mejor, por un tema de máquinas, hacer todos los perfiles con el mismo ancho. Entonces las medidas grandes pasaron a tener 40, pero estas tablas están considerando el perfil más ancho, y eso sí da una diferencia que se nota, digamos, en el rendimiento del perfil, en las características geométricas, todo eso. Bueno, el CIPSOC 303 cambió, tiene otro, ahora acá estamos copiados de la ISI y antes estábamos copiados de la DIN. Es decir, que ese cambió. Y el AISI cambió miles de millones de veces. Ambos cambiaron, ¿no? El de cargas y el de cálculo de los perfiles. Así que tanto el capítulo 2 como el capítulo 3 tienen modificaciones posteriores. Bueno, ese capítulo 2 es con estados, con tensiones admisibles, y el capítulo 3 con cargas mayoradas. Bueno, y acá está puesto que esto es para las personas que no entienden. para ustedes es como que está de más. Bueno, acá están las tensiones admisibles y acá las cargas mayoradas. Bueno, vamos a ver cómo son las tablas.
Ambos capítulos tienen las mismas tablas, que tienen el mismo número, solo que uno empiezan con 2 y el otro empiezan con 13. Así que la misma tabla la van a encontrar 2 veces, pero con distintos números, digamos, ¿sí? Bueno, hay 3 tipos de tablas. La primera es la de vigas, que es la más sencilla de todas las tablas, que acá está copiado un pedacito. Ustedes deben tenerla, la 3.2 la deben tener entera, ¿no? Bueno, bárbaro. En esta tabla están puestos todos los perfiles. Para cada perfil hay 2 renglones, dice resistencia y deformación. La primera hilera son las luces de apoyo que hay disponibles, digamos. La segunda hilera es las separaciones, y para cada luz hay 2 separaciones, una 40 y la otra 60. Y lo que yo leo en la tabla son las cargas uniformemente distribuidas en kilonewton por metro cuadrado, que en el caso de, por ejemplo, el 150 por 0,9 para luz de 250, dice por resistencia toma 6,09 y por deformación 4,91. Esta carga 609 es una carga mayorada porque es una carga de resistencia, ¿sí? Y la de abajo, la 4,91 o 0,1, no sé qué dice, es una carga sin mayorar. Esto es fundamental, digamos, ¿sí? En esta tabla el primer renglón es mayorado y el segundo es sin mayorar, porque el primero es tensiones y el segundo es deformaciones. Y en su par del capítulo 2, esta tabla tiene las 2 cargas sin mayorar, porque en el capítulo 2 usamos tensiones admisibles, ¿sí? Ustedes pues usan el que más les guste. Bueno, ¿entendieron? Esta es la más fácil, la más sencillita de todas. Bueno, después viene otras 2 tablas, son solo 2, que se llama soporte de muro cortina. Esta tabla es para todos los perfiles, una de ellas es para la separación 40 y la otra es para la separación 60. Y me da para cada presión de viento o cada carga uniformemente distribuida que estaría sobre la viga, 3 opciones de deformación: la luz sobre 360, sobre 600 y sobre 720, ¿sí? Bueno, y lo que yo leo es la altura, o acá longitud máxima entre apoyo que va a tener ese montante, ¿sí? Entonces esta es de verificación. Supongan que yo dimensioné el montante con las tablas que nos faltan ver, ¿no? Y me da que tomo el primero, 9009, me dio ese. Entonces digo, bueno, voy a verificar si con ese viento no se forma muchísimo, de modo tal de que se estropee la placa, porque ya en la tabla que ahora vamos a ver está contemplada la deformación, digamos, es decir, no va a fallar el perfil, la que va a fallar es la placa. Bueno, entonces yo acá verifico en qué deformación voy a estar, ¿sí? Entonces entraré con la carga de viento, que como es deformación no puede ser nunca mayorada, tendría que ser siempre carga sencilla, digamos, de servicio, ¿sí? Y con el perfil que elegí. Y bueno, y yo también tengo que elegir qué deformación quiero tener, si una grande como la luz sobre 360 o una chiquita como la luz sobre 720, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, el par de esta en el capítulo 2 es igual, digamos, porque entro con las cargas sin mayorar. ¿Entendieron cómo se usa esta? Es para verificar. Yo voy a tener mi montante dimensionado que ya tiene una altura elegida y tengo que ver que la altura que me da acá sea mayor que la que yo tengo, ¿sí? Si me da menor tendría que cambiar de perfil. Bueno, y después vienen las del $1.000.000, que son las tablas de flexo-compresión, digamos, que estas hay un grupo de 4 tablas para cada perfil. Si cada perfil tiene 4 tablas. Bueno, 2 de ellas son separación 40 y 2 son separación 60.
Y después fíjense el título, acá dice montantes arriostrados en toda la longitud, carga factoriada. Y la otra posibilidad de la tabla es esta, que sean arriostrados cada 1,30 m. Bueno, acá, digamos, volvemos un poco a lo que ya le dije del diafragma. El diafragma, qué sé yo, uno lo puede considerar que va a arriostrar en toda la longitud. ¿Cuándo sería? Ahí, cuando yo lo atornillé muy bien, ¿sí? Con esmero y qué sé yo, y que se conservó en el tiempo, es decir, que no le pasó nada al panel, el cliente no lo dejó estar, el dueño de la casa la dejó que se deteriore la casa, que le empezó a pasar agua, qué sé yo, ¿me entienden? Depende de tantas cosas suponer que el diafragma va a estar bien puesto toda la vida, que realmente, qué sé yo prefiero adoptar una riostra, moverme con esa que está agarrada fija, que esa no se va a perder nunca, y no con esta lotería, pero de nuevo, es el criterio de cada uno de ustedes. Entonces, ustedes elegirán entre arriostrados en toda la longitud o con riostra discreta. Lo eligen ustedes, ¿está bien? Bueno, y esta milonga la van a tener para cada medida de perfil, el de 100, el de... ¿sí? Y los espesores disponibles para esa medida están puestos en el segundo renglón. Bueno, en el primer renglón están las cargas de viento, que estas, como estamos hablando de tensiones, estas van a ser mayoradas, ¿sí? Y lo que yo leo, la altura del panel va a ser un dato de mi problema también, ¿no? Así que yo lo que voy a entrar es para determinada carga de viento, con la altura que tengo, y me voy a fijar si esta, el de 90, tiene una carga axil mayorada mayor que la que yo tengo en mi problema, ¿sí? Es decir, acá ambas cargas, la que leo y la de viento, ambas son mayoradas, ¿sí? En la melliza de esta, en el capítulo 2, ambas cargas son sin mayorar, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, igual esto, acá hay ejemplos desarrollados, también lo pueden ver ejemplo acá. Acá yo propuse hacer calcular estos elementos. Supuse una casa que mide 5,40 de altura, la planta baja mide 2,60, después habrá un espesor de entrepiso y habrá 2,60 arriba. Este será el entrepiso. Vamos a calcular un elemento del entrepiso, un elemento de la cubierta plana, un montante bajo que va a tener la carga de entrepiso y de cubierta, y un montante acá en un lugar que yo supongo que va a haber una, ¿cómo se llama? Una escalera, una doble altura, cualquier historia. Acá no hay entrepiso, entonces el montante es entero, no está cortado, ¿sí? Eso es como un incordio tener que hacer este panel así alto, pero bueno, si hay que hacer este agujero ahí, no queda otra posibilidad. Bueno, entonces vamos a ver cómo se calcula la viga 1. Lo que no sé si miramos bien era cuánto medían. Miden 5 metros las vigas, ¿sí? 5 metros y 5,40 y 2,60. Esas son nuestras medidas. Bueno, a la carga esta de la cubierta, yo le hice una serie de suposiciones. Dije, bueno, tiene estas cargas, un pisito, la carpetita de mortero de cemento, un contrapiso, la chapa ondulada, el cielo raso. Es una suposición, puede ser esto, puede ser otro, de cada uno tendrá el problema a resolver. Bueno, y fui sacando valores de carga por metro cuadrado, ¿sí? Porque es lo que yo voy a necesitar para entrar a la ¿cómo se llama? La tabla de las vigas. Bueno, la sobrecarga de cubierta también es faraónica. Esta sobrecarga de cubierta del CIRSOC nuevo realmente es gigante. Bueno, pero es la que dice el CIRSOC. Después uno puede usar la que a uno le parezca que tiene que usar. Bueno, cuando yo tengo solo dos cargas, no voy a tener demasiada historia. Si volvemos ahí a los estados de carga,
para elegir los estados de carga, porque no tengo tantas. Es decir, acá, ¿cuántos hay que tengan D y L que estén mayoradas importantes? El 2 nomás, el estado de carga 2, ¿sí? 1,2D más 1,6L. Ya, no hay... Perdón, la DLR, esta de acá abajo. ¿Sí? Porque estamos en la cubierta. Bueno. Ustedes al principio puede ser que vacilen entre los estados de carga, digamos, sí, ¿cuál es? Prueben todos, eso es una posibilidad, van probando y dicen este sí, este no, este medio más grande, este medio más chico y después, bueno, van sacando. Bueno, a ver, acá lo tenemos entonces, 1,2D más 1,6 LR. Bueno, calculo esto y me da 3,16. Y ahora tendrían que estar mirando la tabla esa, la 3,2. Perdón, tenemos que hacer una cuenta más antes. La carga de deformación, que es la suma directa sin mayorar, que da 2,31. Bueno, y ahora habría que ver en la tabla esta, entrando con la luz de 5 metros, y habría que ir bajando por la columna y fijarse cuando encuentro una carga por resistencia que sea mayor que 3,16 y una carga por deformación que sea mayor que 2,31. ¿Sí? Y van a encontrar que eso pasa cuando el perfil es 200 por 1,6. ¿Está bien? Bueno. Con separación de 40. Es decir, esta es muy fácil, esta tabla. Realmente es muy sencilla. Bueno, de la misma forma, acá está la viga del entrepiso. ¿Sí? Solo que acá voy a tener una sobrecarga más grande, porque este es un entrepiso de vivienda, supuestamente. Y otro estado de carga que es re parecido al anterior, pero tiene otro número, digamos. Bueno, también van, miran, se fijan, podrá ser este, podrá ser aquel. Cuando lo miren 2 o 3 veces ya después se van a dar cuenta, es este, es aquel. Bueno, vuelvo a hacer lo mismo, sumo mayoradas, sumo sin mayorar, voy a la misma tabla 3,2, entro por 5 metros y bajo hasta obtener una que tenga por resistencia más de 5,42 y por deformación más de 2,52, ¿sí? Que en este caso será el perfil de 200 por 2. Bueno, ahora vamos a esta que es un poco más compleja. Bueno, en el caso del montante M1, que era el bajito, el que va a tener todo lo que está arriba, digamos, tiene la cubierta, el panel de arriba y el entrepiso y su peso propio. Bueno, acá está calculada la carga del panel. Yo supuse un panel que está hecho con placa cementicia, fenólico, aislación y placa de yeso de 12,5. Es un panel discretísimo. Bueno, acá no te ha puesto el Tyvek ni la barrera esa del foil, porque esas cosas no pesan nada, digamos. Bueno, ya la aislación ya pesa muy poco. Pero bueno. Saco el peso del montante, pero acá ya lo tengo que sacar como una carga axil, ¿sí? Es decir, que acá tengo que multiplicar por el 0,4 y obviamente por la altura. Es decir, ya no trabajo más con carga por metro cuadrado, sino que voy a calcular una carga axil actuando sobre el montante. Bueno, después tendré la reacción de la cubierta y del entrepiso para cargas permanentes, lo mismo para sobrecargas y lo mismo para sobrecarga de cubierta, ¿sí? Así que acá ya se me complicó un poquito más. Tengo la carga permanente y las dos sobrecargas, ¿sí? Bueno. Y a su vez tengo el viento también, ¿sí? Bueno. En el viento nosotros habíamos dejado allá colgada la fórmula con el CP que depende, el GCP que dependía de la altura, que en este caso es 260. Bueno, poniendo 260 en esa formulita sale GCP menos 1,04 para la zona 4, que es donde yo más o menos lo puse. Después el otro lo ponemos en la zona 5, pero bueno, ustedes calcularán para ambas, digamos, ¿sí? Bueno, y me sale esta presión de viento, ¿sí? Menos 1,64. ¿Está bien? Bueno, a esa presión ustedes llegan como se les da la gana, con el nuevo, el viejo, con el que ustedes quieran, ¿sí? Pero tienen que llegar a una presión de... Bueno,
que en general la total es más grande de presión. Bueno, acá yo propongo analizar este estado de carga, que es el cuarto, que le da la mayor carga al viento, ¿sí? Le pone el mayor valor al viento. Este vale 1,5 porque son los del CIRSOC más nuevos. Si usaran los del más viejo, acá tienen que poner 1,6, ¿sí? Bueno, y después hice una verificación para máxima compresión, digamos. Esta sería una verificación de máxima flexocompresión, ¿sí? Tengo todo el viento y ayuda de los vecinos, digamos, ¿ven? De las dos sobrecargas y de las cargas permanentes. Bueno, lo mismo que hice antes, voy sumando todo lo que tengo, ¿sí? Reemplazando en esta fórmula, y obtengo que la carga axil mayorada es 11,31. Y la carga de viento mayorada, porque para las tablas que vamos a ver ahora todo tiene que estar mayorado, es 2,47. Bueno, yo propongo este perfil que sale de la tabla 3.5c, que tendrían que mirarla. Primero tendríamos que ubicar la ¿cómo se llama? La carga de viento. Yo tenía 2,47 y la carga de viento que hay es 2,50, tomo 2,50, es decir que yo tendría que bajar por esa columna, y tengo mi altura de panel que es 2,60, entonces me fijo en el renglón del 2,60 y tengo las distintas opciones de espesores. Si el espesor es finito, ven, tengo una carga axil chiquita, 2,85, después tengo 11,88 para el 1,24 y como 20 para el 1,6. Bueno, el punto es que yo digo, bueno, el espesor 1,24 tiene que andar bien, porque tiene 11,88 que es mayor que 11,31. ¿Sí? ¿Está bien? Y así lo dimensioné. Está bien, este es un poco más tedioso, esta tabla, digamos, no es tan obvia esta tabla. Pero bueno, y si usara la otra, la del capítulo 2, ambas cargas serían sin mayorar y entrarían, digamos, con esas dos cargas sin mayorar. Bueno, a este montante así le tendría que verificar esa deformación que va a tener, a ver si va a ser admisible, si está en un valor razonable o qué. Yo tengo una altura que ya está definida. Entonces, no sé si lo hice acá. Ah, sí lo hice acá. Bueno, no sé si quieren ver eso o quieren ver primero el otro estado de carga. Acá el de la máxima compresión, era sacar el viento, digamos, y... Ah, una cosa que no les dije. En este estado de carga está el viento, y acá cuando yo calculo la carga axil, está totalmente ignorado. En la cubierta tendría una succión, que nosotros no calculamos, pero habría una succión, ¿no? El punto es que en estas fórmulas todas entran sumando o todas entran restando, pero no hay, digamos, quita entre ellas. Así que cuando una resta no se pone, ¿sí? Bueno, si no aportaba en la cubierta, no aportaba el viento, no aporta a los montantes. Bueno, miremos qué pasa con la carga axil máxima. Tomo este estado de carga que magnifica la más grande de las dos, que se ve que es L respecto del R, ¿no? Bueno, la cuestión que sale 16,81. Entonces, en la misma tabla, yo tengo que quedarme en el mismo renglón de 2,60, pero entrar con la columna de viento cero, ¿sí? Es decir, me quedaría en la primera columna. Y me dice 30,15, que obviamente es más grande que 16,81, así que también verificaría la compresión máxima que tiene el perfil. Bueno, y ahora miremos lo último que falta, que es la deformación por el viento. Bueno, para eso tenemos que ir a la tabla 3.3a, entrar con la carga de viento sin mayorar. Acá está. La carga de viento sin mayorar era 1,64, ¿no? Como no hay, tomo 1,75, busco el perfil que yo elegí, que era 100,124, y sobre ese renglón voy hasta la columna del viento 1,75 y me dice
si la luz fuera 260, la deformación del perfil es la luz sobre 360, ¿sí? Si la altura del panel fuera 219, ¿sí?, la deformación sería 600, la luz sobre 600, ¿sí? ¿Lo ven? 289, 243 y 229. El montante nuestro mide 260, está entre 289 y 243. Quiere decir que nosotros vamos a tener una deformación que es más chica que la luz sobre 3, está entre la luz sobre 360 y la luz sobre 600. ¿Sí? Es decir, que está bien, digamos, no da bien. Bueno, este es el procedimiento para calcular a flexocompresión. Esta tabla es un poco más sofisticada que la anterior. Acá vamos a calcular el alto para ver más o menos qué da, fundamentalmente para ver eso, para ver cuánto da por ser más alto y por estar en la esquina donde está penalizado por el viento. Bueno, las cargas son, las permanentes van a ser parecidas al otro, solo que ahora este es más alto, acá multiplicaré por la altura total. Este no agarra entre piso, agarra solo la carga de la cubierta, la reacción de la cubierta, y va a tener una acción del viento que la voy a calcular con esa formulita que había dejado ya perdida, pero tomando para calcular el área efectiva la luz de 540. Bueno, esto da 1,05. Y reemplazando la fórmula da 1,66, que es muy parecida a la anterior. La anterior nos había dado 1,64, así que están ahí nomás. Dice uno, sí, no va a dar nada, pero ahora hay que poner la altura, ¿sí? Hasta ahora no está puesta altura. Bueno, entonces, con esos valores mayorados, bueno, calculo la carga mayorada, la de la axil y la de viento, y voy a las tablas. Pero yo después de buscar en todas las tablas anteriores, encontré que verificaba con la de 200, que es la tabla 38C. Es decir, que de 100 hicimos un salto, digamos, nos fuimos un poco para arriba. Ahora, entro con el viento, que es el viento 249, entro por la misma columna de 250 que antes, en la altura busco el 540, que es el anteúltimo renglón, y bueno, ya fíjense que, por ejemplo, para el espesor 1.24 ni siquiera existe la posibilidad, no puede tomar carga así. Bueno, si el espesor es 1,6, tomará 10,15, que es más grande que el 732 que yo tengo, así que ahí está definido mi perfil, que es de 200 por 1,6. ¿Sí? Es su majestad el perfil, vendría siendo, ¿sí? Sí, da un perfil importante. Ese guía en la doble altura, no, si la esquina es de 260, seguro que el mismo de 100, lo pueden hacer eso, calcularlo. Acá esto da 200 porque mide 540 y es un solo perfil entero, por eso da así gigante. Ahora, si yo calculo zona 5 de este lado, donde el montante mide 260, no, hay que hacer la cuenta porque depende, el GCP depende de la altura. Bueno, va a dar parecido, sí, va a dar parecido. Ahí no estarías, digamos, apoyado en nada, porque está el vano, por eso sería. Claro, si no tiene posibilidad de estar cortado por el entrepiso, digamos. Acá tiene que ser, el panel tiene que ser entero, digamos. En esta zona es muy probable que verifique el mismo de la zona 4, es decir, lo pueden hacer, si un día están muy aburridos lo hacen, y mira, verificó. Es así. Bueno, señores, terminamos. Así. Bueno, terminamos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. El libro ese se puede bajar de la web. Sí, sí. Ahora lo que le voy a mostrar es del proyecto de los jardines de infantes, el tema de la documentación, cómo lo estamos manejando para complementar lo que dio la ingeniera de la introducción al sistema y el cálculo. Bueno, yo le voy a comentar ahora este proyecto que comenzamos en diciembre del año pasado,
que es un proyecto del Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Infraestructura, del Plan Nacional de 3.000 jardines que se están construyendo, de lo cual la premisa constructiva es que sea un sistema industrializado y de rápida ejecución, así está en el pliego, y de funcionalidad. Actualmente se han dado 2 licitaciones acá en Córdoba, una la ha ganado Astori con su sistema de placas, digamos, de hormigón, y la otra licitación, que es el grupo 2, lo ha ganado la empresa constructora Hidrocons con un sistema mixto entre estructura metálica y steel framing. En este grupo 2 hay estas tipologías de 6 jardines, de 6 salas compactos, de 3 salas abiertas y de 6 salas compactas. O sea, hay 6 jardines de 3 salas compactas, 3 jardines de 3 salas abiertas y 2 jardines de 6 salas compactas. Es decir, son 11 obras que se están ejecutando de manera simultánea. Para que se den una idea de cómo están formados estos jardines. Estos son los 6 que están ubicados entre Córdoba, sur de Córdoba, San Luis y Mendoza. Este es el 3 salas compacto, tiene lo que llamamos la zona de gobierno de administración, las 3 salas y lo que llamamos un Zoom. Esta es la misma tipología del compacto, pero de 6 salas. Acá están las 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El salón de usos múltiples, gobierno, que gobierno es igual en todas las 11 obras, y es lo único que es 100% steel framing. El resto de la estructura, ya lo vamos a ver, es una estructura mixta entre estructura metálica y steel framing. Y las 3 salas abiertas, que también tienen una disposición, las 3 salitas, gobierno, que repite la misma distribución en las 11 obras, y el Zoom. Bueno, ¿dónde están ubicadas las obras? Bueno, y el proyecto, yo me sumé al equipo de la constructora en la etapa de proyecto ejecutivo. Allí había un estudio de arquitectura con lo que es el tema de diseño arquitectónico, una consultora para lo que es el cálculo de la platea, de la estructura metálica y del steel framing. Y a mí me tocó la tarea de la documentación que le va a llegar a cada uno de esos operarios que va a tener que armar estos paneles de steel framing. Acá de vuelta vuelvo a remarcar el soporte que nos dio el INCOSE como instituto, con dudas, con detalles y demás. La verdad que es muy valorado. La obra incluye lo que es la platea de hormigón armado, la estructura metálica independiente, y separamos muy bien, la ingeniera lo dijo al comienzo, lo que es el steel framing con elementos estructurales de lo que llamamos construcción en seco o Durlock, en la jerga, digamos, de la calle, que sería con los que conocemos los perfiles para Durlock. Con eso se resuelve, o sea, el steel framing, todo lo que son los muros exteriores, la fachada que están enmarcados dentro de la estructura metálica, la construcción independiente de esta salita de gobierno, y en construcción en seco se resolvieron lo que son los muros interiores y los cielos rasos suspendidos. Ahí veíamos la diferencia. Bueno, y esto lo voy a pasar rápido. Básicamente la secuencia de obra, arrancamos con el movimiento del suelo, la fundación. En los núcleos sanitarios se optó por un bajo platea, digamos, para poner las cañerías. Después se pusieron las bases de las columnas, se plantaron las columnas. Entre columnas, lo que hicimos fue poner o llamar un talón, que es un desnivel para levantar el inicio del panel que va a estar enmarcado dentro de las 2 columnas, la viga, y acá va a llevar el talón. Ese talón lleva una capa aisladora arriba, que es lo que aísla, digamos, la platea del panel de steel frame. Bueno, pues se siguen con las plateas, que también son con estos perfiles, la colocación de las correas, vigas y correas, que también son con los perfiles galvanizados. Se coloca la cubierta y ahí es cuando ingresa el subcontratista de steel framing, que es en la etapa que estamos actualmente en obra. Así que bueno, se comienza con el armado de los paneles. La separación entre columnas está bastante modulado, pero el gran desafío es hacer llegar
la información de los distintos especialistas a la mano de los grupos de armadores para que materialicen la construcción en steel framing. Entonces se realiza el panelizado, arrancando por el panelizado exterior, y una vez terminado todo ese panelizado exterior, se comienza con la colocación de las placas de OSB. Estaba un poco retomando lo que había comentado la ingeniera en el inicio de la charla. Una vez que está colocado el OSB, se envuelve en este papel o barrera de agua y aire que llamamos Wichi o Tyvek en función de la marca que sea, y se puede comenzar del lado de afuera con la ejecución de LAIF, que es la terminación elegida para los jardines, y por el lado de adentro la colocación de las instalaciones, el aislante térmico, en este caso es lana de vidrio, la barrera de vapor y la placa de yeso del lado de adentro. Es un poco la secuencia constructiva. Después se sigue con la colocación de las aberturas. Acá tenemos distintos tipos de aberturas y son los detalles que más trabajo han dado de resolver para poder comunicarlo en la obra. Tenemos aberturas de chapa, de PVC, y eso genera detalles en cómo es la unión de la jamba, cómo es la unión del antepecho, cómo es la unión del dintel. Cada una de esas intersecciones lleva un detalle para resolverlo en obra. Bueno, y la finalización. Así es como se ven la obra hoy por hoy. Esta es la 3SC que está en Río Cuarto. Esta es la parte del Zoom y acá se ve cómo se está armando el gobierno. Y esto es del otro lado, estando dentro de una de las salas, sería. Esto que ven acá, desde que se liberó al subcontratista de la steel framing a ingresar a la obra hasta llegar a este estado, que prácticamente debe estar en un 80%, fueron 8 días de trabajo, con 3 cuadrillas de 2 armadores y 2 cortadores que fueron armando y colocando los paneles. Esta foto no sé si se ve bien, un poco acá quería graficar las herramientas que se utilizan con niveles imantados y los taladros también imantados para facilitar el trabajo en obra. Estas son un poco otras fotos, digamos, del control que hicimos en obra. Bueno, revisando cada uno de los detalles, como los muros de fachada son no portantes, de ver que cumplan con todos los detalles que se transmitieron, lo mismo que la unión entre el panel. Acá se está uniendo un panel de muro con el del tímpano, que es otro panel aparte. Y el subcontratista define una zona de desperdicios, que es donde todo lo que se va cortando se va acumulando en esa pila. Cuando ya lo vamos a ver en la documentación, nos pide un elemento que podamos encontrar, primero lo vamos a buscar si está ahí, para sacarlo y de esa manera optimizar el uso del material. Un poco y esto es lo que quería hacer hincapié en mi presentación, un poco la documentación que llega a obra o que deberíamos proveerle al subcontratista. Lo que entregamos es un conjunto de planos o set de planos con, bueno, la portada con toda la información, el índice de plano, fundamental para que en obra controle que no esté faltando ningún plano, porque cada uno de estos planos te da el detalle de cómo se arma un determinado panel, la ubicación de la obra y demás. En otra de las hojas, y sabiendo, digamos, que uno de los puntos débiles del sistema hoy por hoy es la mano de obra, buscamos darle la mayor información posible para que entiendan los planos, porque la ingeniera recién hablaba del cripple, muchas palabras en inglés, el king, el jack y demás, que en obra, digamos, vos lees en la planilla, tengo que cortar un jack, entonces también le ponemos la referencia de cada uno de los elementos, los tornillos que la ingeniera lo mostró, los refuerzos y pases. Recordemos que en este sistema, lo que por ejemplo la acena, mesada, el inodoro, todo lo que va a ir fijado al muro tiene que contener detrás un refuerzo. Si bien en cada uno de los
de los paneles está detallado dónde va a ir ese refuerzo, también lo ponemos como resumen. Y por otro lado una tablita con los cortes que llegan a medida. Acá tenemos 11 obras que se están ejecutando de manera paralela. Entonces, aquellos cortes que se repiten mucho en el volumen de las 11 obras, la fábrica que produce los perfiles te ofrece la posibilidad de entregarte algunas medidas a medida, digamos, algunos tamaños a medida. Entonces, estos tamaños, acá tenemos el tipo de perfil, nosotros usamos de 100 para gobierno y de 140 para todo el resto del edificio, para las fachadas, y estos que son los de Durlock. Entonces hay medidas que se repiten mucho, entonces la estamos proveyendo medida y el subcontratista la tiene que ir a buscar, digamos, en el acopio. Cuando tiene que armar un panel que viene a medida, ya vamos a ver que se indica para ir a buscarlo ya cortado y te evitas el tener que cortarlo en obra. Bueno, siguiendo con el conjunto de planos, le entregamos al subcontratista una planta con la designación del panel, en este caso es el panel exterior 204, y en qué hoja del conjunto de planos los va a ir a buscar. En este caso en la hoja 2.35. Si vamos por ejemplo a este panel, que es el P002, lo encontramos en la hoja SF 2.01, que es esta hoja. Acá está aquí abajo en la esquina inferior derecha está el número de plano. Entonces lo vamos a buscar ahí. Ese es el gran desafío que tenemos en esta obra, hacer que ese grueso de información, de volumen de información, le llegue adecuadamente al operario que va a tener que armar ese panel y tenga que tomar la menor cantidad de decisiones posible en obra, sino que ya le venga resuelto o estudiado cada aspecto del diseño del edificio. Entonces en el panelizado encontramos por un lado el detalle del panel, un listado de corte donde están listados cada uno de los elementos, qué perfil lo compone y de qué longitud y cantidades tiene que cortar. Con esta planillita, cuando empiezan este panel, que es dijimos el 201, el P202, 203 y 204, perdón, son 3 paneles, ya tiene la información para ir a buscar esos elementos al acopio, o bien pedir al equipo de cortado que se los vaya generando. De nuevo, el uso de la información es fundamental en este sistema para transmitir, entonces también le ponemos lo que es un plano clave para que sepa en el módulo que están construyendo, en este caso la sala 1, sepa cuáles son los paneles que está construyendo, siempre viéndolo de afuera hacia adentro. Metiéndonos de lleno en lo que es el detallamiento del panel, primero vemos lo que son las grillas, que eso también está correlacionado con las grillas en la planta. Eso nos permite facilitar la comunicación entre las distintas cuadrillas y demás dentro de la obra, o cuando tienen que hacer una consulta te dicen, tengo duda con el panel de la grilla tal, entre grilla tal y grilla tal. Después tenemos la designación del panel, las dimensiones en horizontal y vertical de cada panel y el dibujo en planta de lo que apoya en la solera y en vista cada uno de los paneles. Una buena decisión fue tomar también un código de colores para diferenciar cada uno de los elementos. La gente en obra tiene los planos impresos en color, entonces puede diferenciar un montante de una solera de vano o de la solera del panel, o los blockings sólidos, eso que hablaba la ingeniera de refuerzos, ¿no? Bueno, ¿qué otra información? Bueno, las notas, el plano clave. Acá tenemos las revisiones, digamos, para ver en qué plano estamos. Además, si se imprime en blanco y negro, también tuvimos el detalle, digamos, de ponerle también una letrita. Por ejemplo, la A son las montantes, que está correlacionado con esto, digamos, es un detalle. Después, el gran desafío es vincular o integrar información de distintos especialistas. Entonces, colocamos acá lo que es la designación de las ventanas. Recién decíamos que los detalles de vinculación de las aberturas a los paneles de steel framing
es algo crítico en la obra. Por lo tanto, llamamos a qué ventana de la planilla de arquitectura tenemos que colocar en ese vano. Eso a los fines de buscar una direccionalidad en la información. Y por otro lado, todas estas burbujitas que ven acá, estamos llamando a todos los detalles constructivos. Hablamos de resolver cada uno de los detalles previo al inicio de la obra. Entonces hay que proveérselo al subcontratista. Entonces, por ejemplo, los detalles de la fijación del panel a la viga, por ejemplo, nos vamos a la hoja de detalle, que es la SF 4.02, por ejemplo, y ahí vemos los detalles. En este caso usamos disparos para fijar las soleras a las vigas, o cómo son los detalles de los anclajes o las intersecciones. Bueno, se le provee el mayor detalle posible para que haya la menor cantidad de consultas o decisiones en obra. Bueno, acá un detalle de los paneles, portante y no portante. Portante tenemos solamente en la sala, en el módulo de gobierno, en los otros son todos no portantes. El detalle del emplacado, en este caso optamos por emplacado horizontal, y el tema de clavado, que la ingeniera decía para rigidizar. Nosotros tomamos para lo que son las montantes en el medio 20 centímetros, y para las de borde la mitad, 10 centímetros. Con eso vamos a ir, digamos, generando esa rigidización con la placa de OSB. Conclusiones, digamos, de esta experiencia en este proyecto. El trabajo interdisciplinario es clave para la correcta planificación. Hubo prácticamente 3 meses de proyecto ejecutivo donde se discutieron los detalles, se hicieron una cantidad enorme de detalles nuevos para complementar el proyecto y que esa información llegue a la obra. Como decía el ingeniero, los proveedores tienen mucha información, con muchas dudas acudimos a proveedores que nos fueron asesorando no solamente de los materiales, sino también de las herramientas a utilizar. El INCOSE, vuelvo a recalcar el tema del soporte, digamos, para las soluciones. Llevar el proyecto a las escalas más reales posibles. El panelizado generalmente se presenta en 1.25. Nosotros, por una cuestión de no salirnos del formato A3 de la hoja, elegimos otra escala para este proyecto en particular, pero generalmente el panelizado se muestra en escala 1.25 por lo menos, y allí ir avanzando en los detalles hasta resolver todas las situaciones. Y como le decía, la comunicación pasa a través de los detalles. Nosotros presentamos este conjunto de planos con todos los detalles de la obra, y ya mismo en la ejecución van surgiendo situaciones y demás que tenemos que ir atendiendo, y eso va generando nuevos detalles y demás, pero la verdad que se logra una optimización de los materiales y de la mano de obra muy importante. Conclusiones de obra: el subcontratista ejecuta, no piensa. Es un poco la filosofía con la cual armamos los planos, digamos. Se le exige, bueno, la inducción al personal, las herramientas e instrumentos, documentación fácil de usar, formato A3 máximo a color, un panel por hoja, porque generalmente se dividen la ejecución de los paneles por cuadrillas, entonces cada uno tiene que tener una hoja con un panel, digamos. Realizar el control de calidad exhaustivamente en cada etapa. Esto es fundamental. Nosotros partimos de una estructura metálica, que fue como nuestro marco. El control de las dimensiones fue clave para asegurarnos que después los paneles, que incluso muchas de las medidas ya las habíamos pedido cortado a muchos de los pedazos, digamos, o elementos ya los habíamos pedido cortado a medida, pudieran calzar. Incorporar buenas prácticas industriales. Esto lo pongo en el sentido de que hay un esfuerzo de logística y de ponerle los materiales justo en obra, digamos. Eso también es algo que se diferencia en el sistema. Y dejar de hablar en centímetros y pasar a hablar en milímetros. Si ven en los planos, todas las medidas están indicadas en milímetros. Y es un poco lo que se ve en obra, sobre todo cuando hay subcontratistas que
vienen de la obra tradicional, trabajar con ruleta. La ruleta te obliga a hablar en centímetros, entonces hay que buscar otros instrumentos, otra forma de pensar, digamos, para ser más precisos, que es una de las grandes ventajas que yo le veo a este sistema y cual nos permite optimizar tiempo y optimizar materiales. Bueno, eso es todo. Le agradecemos nuevamente, sorprendidos por la cantidad de interesados. Le agradecemos a la ingeniera Liliana que haya venido a contarnos y a mostrarnos todo desde Buenos Aires. Así que bueno, quedan abiertos los canales tanto de la ingeniera como míos para resolver cualquier consulta. Perfecto, muchísimas gracias.